nuestro podcast de hoy es bien interesante porque podemos hablar de casos que estremecen al país hasta pasar al arte, a la poesía, a la música e incluso a los tatuajes, porque nuestro invitado es el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido. Hermoso, muy bien. Muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad de invitarme a... En menos de una semana ya está en otro estudio como este del podcast. Bueno, para que veas, y ese fue mi primero, el que me hizo el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Cómo te sientes aquí? No, muy bien, de verdad, creo que es un escenario diferente, sin duda, ¿no? El pueblo le dice muchos nombres, PopCap Ajá. o Es Porcal, difícil de porque es pronunciar. difícil. Vamos aprendiendo a pronunciarlo poco a poco, pero Sí, a mí me cuesta. el fiscal, hablamos anterior a empezar la entrevista y rápidamente podcast. Así es. Podcast. ¿Cómo le parece, fiscal? Lo vemos muy conectado a las redes siempre. ¿Le gusta esta parte de la tecnología? Porque esto forma parte, digamos, de las nuevas plataformas digitales. Sí, claro, de pronto la edad que tengo yo no pudiera la gente decir que no se adapta, pero yo creo que sí uno se puede adaptar a los nuevos tiempos. Yo nazco en el año 62, obviamente no pertenezco a lo que llaman los millennials ni los postmillennials, que se la pasan en un aparato tecnológico, un punto que yo he observado, yo lo he visto, niños de 3, 4 años, de 3 años incluso manejando un teléfono y conectándose a sus comiquitas más impresionantes de YouTube. Van al canal de YouTube y ellos mismos escogen las comiquitas, algo realmente sorprendente porque a veces no saben ni hablar, ni decir palabras, ni caminar, pero lo manejan. Entonces es para nosotros, obviamente, una generación diferente, más adaptada a los libros, a leer, a mirar, a oír música, Mucha música de esos años. a escuchar música de esos años, a buscar de pronto el testimonio de la vida más que de las redes. De hecho, tú lo has dicho, yo uso el tema de las redes para comunicar. Es decir, yo interpreté que el libro tiene un alcance extraordinario porque, ponte tú, este es un libro mío que tú tienes allí, este que yo tengo acá, lo puedo mostrar, después hablaremos de estos libros. Tú te lo llevas donde quieras, es una gran ventaja. Pero si tú tienes un teléfono digital y estás conectado a tus datos o a Wi-Fi, tú lees también. Desde otra vía, internet, pero lees, escuchas música, puedes comunicarte, puedes expresarte. Esa es la parte positiva que yo veo. Diferente a la enfermedad, a la adicción, al apego a los aparatos tecnológicos que han llevado incluso a enfermedades ya irreversibles a algunas personas o a trastornos curados ya medicados con psiquiatras. Eso ya es diferente. Sí, totalmente. Entonces es diferente, ya uno tiene la sabiduría de cómo poder usar esto y obviamente te concluyo en que lo hago por una vía de expresión, de necesidad de comunicar ideas, gustos, compartir reflexiones positivas, siempre buscando enseñar, tener interactuación. Por ejemplo, yo publico un post de Instagram, no siempre, publico más historias de Instagram, pero cuando publico un post de Instagram siempre es una reflexión sobre la vida, la filosofía, sobre un poema, a pesar de que es muy largo lo que puedo escribir allí con alguna foto que la acompañan o video. Fíjate que me sorprende el número de comentarios. Han llegado a más de 1000 comentarios, algunos han llegado a 3000 comentarios. Siempre superan más de 500 comentarios dedicados a hablar sobre lo que escribí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que puede haber también una interactuación, gente que guarda lo que escribe. Claro. Tú sabes que eso te da la oportunidad del Instagram y las redes, ¿no? El TikTok, de guardar, de reenviar, de compartir. Entonces, por Dios, ¿quién en este mundo moderno no lo haría? Yo invito más bien a que se haga desde este punto de vista positivo para el bien, ¿no? Y más adelante vamos a profundizar un poco en la parte tecnológica fiscal, porque además creo que este Ministerio Público le ha dado un protagonismo muy cercano a la gente a través de las redes sociales. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a comenzar conociendo un poquito de su vida. Son sus padres del Líbano, pero usted nació en El Tigre.
y ha defendido siempre esta cultura, la venezolana, pero también la que ha heredado de sus padres. Sí, porque siento que es un deber, ¿no? Un deber con una civilización milenaria. Por lo menos mis padres, el origen, si te pones a ver, son los fenicios, porque los libaneses tienen un antecedente previo. El Líbano se llamaba Fenicia y los libaneses, antiguos fenicios, fueron los primeros navegantes. Eso de que Cristóbal Colón descubrió América es una teoría que se discute porque dicen que otros primero llegaron acá, otros. Entre esos otros están los fenicios, por ejemplo, los primeros navegantes. Es una cultura milenaria, aparece incluso en la Biblia. El cedro libanés es el símbolo de lo que implica esa tierra, una tierra sagrada que queda al lado de Palestina, hoy ocupada por Israel. Frontera como estoy Venezuela con Colombia, imagínate. O Líbano con Siria, ¿verdad? Entonces el Líbano está en el medio de Palestina y de Siria. Yo he estado en el Líbano varias veces. Es una tierra sagrada, milenaria, de una cultura impresionante, que, por ejemplo, un poeta célebre traducido a más de 30 idiomas, nació en el Líbano, se crió en el Líbano, se formó como poeta en el Líbano, a pesar de que luego se va a Francia y a Nueva York. Me refiero a Gibran Khalil Gibran. Mi hijo mayor se llama Gibran en homenaje a este poeta libanés a quien honro. Y bueno, aparte yo diría, oye, imagínate tú, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos son del Líbano. ¿Cómo no honrar una cultura que también le pertenece de alguna manera a Venezuela? ¿Por qué? Oye, la mezcla de libaneses, de árabes, con venezolanos y venezolanas es insólita. Se calcula, por ejemplo, descendientes de libaneses integrados a venezolanos, de libaneses casi 2 millones, de sirios casi 3 millones, incluso de palestinos me están hablando que hay como 300.000. Entonces, si te pones a ver, la cultura árabe forma parte del venezolano. ¿Cómo vives de esa cultura? La suya, la venezolana, que también es suya. Sí, es más mía que de otra cosa. La cultura venezolana, ¿por qué? Porque yo nací, me crié, o sea, aquí es donde he vivido 61 años de toda mi existencia, pero yo por eso te digo, es que Venezuela es una maravilla. Venezuela no es un país, para mí, milagroso en el hemisferio occidental. Y no sé si en el mundo. Milagroso, ¿por qué? Porque aquí conviven, sin ninguna novedad, integrados a nuestro país, centroamericanos, suramericanos, árabes. Fíjate ahora dónde saltamos. Gente del Medio Oriente, chinos, asiáticos, europeos, yo diría una triada de europeos, portugueses, españoles, italianos. Me refiero a comunidades ampliamente densas. Pudieran haber otras mucho más pequeñitas de lo que estoy mencionando. El Medio Oriente, ponte tú, ¿cuántos iraníes o turcos pueden haber acá? Habrán, pero muy pocos. ¿Cuántos suecos pueden haber en Venezuela? ¿Cuántos holandeses? ¿Cuántos alemanes? Pero portugueses, españoles, italianos, esos son cantidades impresionantes. Y aman estar acá. Exacto. Tú hablas con un portugués, totalmente, que les encanta un árabe, no se van de aquí, es más, si van, regresan. Pero yo le agrego la cultura africana, que viene de África. Si tú le integras al originario venezolano, que son los indígenas, entonces, estás viendo ahora, más indígenas, más africanos, por Dios, la cultura venezolana es la mejor, o sea, las raíces venezolanas no, yo no la veo que la existe en otro lugar, de verdad, no. Y esa qué cultura, bonito, qué bonito. Claro. Y esa cultura fiscal además se mezcla con el hecho de que usted es budista. Es correcto, sí me gusta mucho eso. Lo descubrí no por moda ni dogma, porque yo lo veo como una filosofía de vida más que una religión a la cual yo por dogma me debo. Y fue por la literatura. Yo comienzo a leer de muy niño, porque para mí tener menos de 18 años eres entre niño y adolescente. O sea, leer, por ejemplo, Pablo Neruda, sí fue el primer gran poeta que me impacta cuando estudio tercer año.
14 años de edad, liceo básico, ciclo básico. Ya escuchaba a Silvio Rodríguez, ya escuchaba a Lee Primera, pero en mi etapa de diversificado, cuarto y quinto año, yo tengo acceso a un salto mayor que Pablo Neruda, que Silvio, que Ali Primera y que otros rockeros que escuché gracias a mis primos en un viaje que hice a Curazao teniendo yo, fue en el 74, tenía 12 años. Mis primos, teniendo yo 12 años, yo los visito en Curazao con mis hermanos, éramos en ese momento mi hermana Rima Maestra, mi hermana Rima Imán, mi hermana Marilyn con un año. No había nacido mi hermano Douglas, que nace en el 76, que es un guitarrista muy, muy culto, o sea, sabe mucho, autodidacta, tiene una banda de jazz. Entonces, ellos nos presentan otro mundo de la música. Por ejemplo, yo ahí escuché a Cat Stevens por primera vez, escuché a Graham Nash por primera vez, escuché baladas que no se escuchaban tanto a esa corta edad de 12, 11 años como Julio Iglesias, por ejemplo. Más se escuchaba lo comercial, entre comillas, un tal, suponte, Sandro, porque bailaba y tal. Julio Iglesias era más, estaba como empezando a tener otra. Entonces las baladas románticas, ellos, eso era lo que ellos oían y obviamente yo me aprendí de ellos eso y cuando regreso al Tigre, ese viaje que duró unos 10 días, buscaba ese tipo de música. ¿Qué Y entonces escuchaba antes en el Tigre? escuchaba en las rocolas que quedaban en locales cercanos a la casa donde yo nazco en una casa. Todos nosotros nacimos en casa, ni en clínicas ni en hospitales, Wow. por parteras que atendían a mi mamá. Entonces, yo nazco en la calle Bolívar, una emblemática calle que pertenece a un sector que se llama Casco Viejo, el casco más histórico del Tigre. Entonces, ahí están los primeros comercios, la primera iglesia, Virgen del Valle, por cierto, se llama. Y de pronto, en esa zona hay de todo, mueblería, peluquería, zapatería, ventas de electrodomésticos, barberías, discotiendas, que antes se llamaban discotiendas. Tú comprabas discos de vinil, discos sencillos y cassette en las discotiendas. Pero también había en la calle Guevara Roja, adyacente paralela a la calle Bolívar y bordeando con la calle Bolívar y la calle Guevara Roja, el callejón Zulia, que es donde estaba el local comercial de mi papá. O sea, yo nazco en la calle Bolívar, vivimos en la calle Bolívar, ponte un periodo de 15, 20 años y luego nos vamos a la calle Guevara Roja, porque papá construyó un edificio arriba del local comercial que tenía. Entonces, en esa zona, ve lo que te estoy hablando, era un pequeño mundo ahí, ¿no? Donde había todo un poco, existía un billar, o sea, siendo yo un niño menor de edad de escuela, de ir para la escuela, un billar donde había una rocola. ¿Qué crees tú que colocaban en esa rocola? Pudieran colocar Julio Jaramillo, Javier Solís, perfecto, pero colocaban los Beatles. Freddie Mercury. No, todavía no. Los años 60 no. Te estoy hablando de los años 60, principios de los años 70. Colocaban, mira, una película que yo vi a los 12, 13 años, Las Fresas de la Amargura. La vi en el Cine Plaza frente a la Plaza Bolívar. ¿Cuál era la banda sonora de esa película? Sorprendentemente, Neil Young con una canción Bajando por el río. Y yo lo escuché en el Tigre, lo vi en el Tigre. Esa canción la escuché replicada en alguno de estos billares. Entonces, en la radio, tú también escuchabas música, este tipo de rock. Entonces, mucha fuerza, claro, yo diría que me inspiraron mis primos teniendo 12 años, pero luego la curiosidad de lo que a ti te gustaba. Íbamos a una discotienda, me acuerdo de una muchacha amiga de mi hermana que se llama Alicia, mi hermana mayor, creo que estudió con ella. Y entonces allí había de todo, o sea, de todo lo que tú puedas imaginar. En una discotienda en el Tigre, en la calle Bolívar, había rock. De hecho, el primer disco que yo tengo de un gran amigo, Paul Gilman, ¿dónde lo conseguí yo? En el año 76-77. Lo conseguí en la discotienda de Alicia. O sea, imagínate un disco de Paul Gilman, de su grupo de rock originario de los años 70. Y allí, bueno, conseguía discos de Al Stewart, El Año del Gato,
de los Rolling Stones, aunque no era muy de los Rolling Stones en mi etapa liceísta, lo fui más en mi etapa universitaria. Pero en medio de todo ese camino también había librerías en el Tigre, la gente que no se confunda. No, que el Tigre es un campo baldío. Mira, allá había una librería en la calle Bolívar, en este pequeño mundo que te menciono, del casco viejo, antiguo, histórico, que se llamaba Librería Tixi. Los dueños, ¿quiénes eran? Unos vascos. Y allí tú podías encontrar desde todos los libros de Seix Barral, y con Seix Barral estaban todas las colecciones de poesía, de novela del boom latinoamericano. Entonces tenías acceso a quién, a Cortázar, a García Márquez, a Pablo Neruda, a César Vallejo. O sea, así tú no quieras, eso estaba allí. Habían, recuerdo, editoriales argentinas, editoriales españolas, aparte de Seix Barral. Y entonces en el liceo diversificado había amigos. Recuerdo nombres como el de Roger Rengifo. Recuerdo nombres como el de Marcos Medina. Te estoy hablando de hace 40 años. De incluso mi prima Susana Camal, que sorprendentemente leían ¿a quién? A Hermann Hesse. Imagínate, autor del Lobo Estepario, Bajo la Rueda, Narciso y Golmundo. Entonces esos libros circulaban entre un grupo como el nuestro. Y eso pertenece a Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura. A Khalil Gibran lo conozco yo estudiando en el liceo en el Tigre. A Khalil Gibran, con libros como El Profeta, El Loco, El Vagabundo, que estaban en esa librería Tixi. O sea, tú podías, claro, habían cosas que no conseguías. Entonces, irme a Mérida a estudiar letras, porque yo me voy a estudiar letras, no derecho, luego de ser líder estudiantil en mi liceo. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez ganando una elección, no a dedo, tuve que ganar. Y la plancha a la cual yo pertenecía era la del PRD Ruptura, el partido de Douglas Bravo. Me voy a Mérida y obviamente ahí todo cambia. Ahí está la librería universitaria y ahí sí conseguías ¿Y todo. tus amigos, o sea, estaban como en esa onda también? ¿O era como, sabes, que había una época que a uno Exacto. cuando andaba en eso, Sí, en justamente ese estilo, uno decía, no, ella es muy... porque siempre hay, por Mucha ejemplo, poesía, muy es nerd correcto. o muy estudiosa. No, ni ¿Tus amigos eran todo como lo de esa contra- onda o andaban en otra cosa? todo lo contrario, no decían nada de nerd, decían más bien que uno era peligroso. Porque el nerd era el gafito con los lentes, la cara de conejito, así que era el brillante que sacaba 20 puntos. Más bien nosotros nos Rebeldes. queríamos parecernos a los hippies, más bien, y ser gente rebelde, rebeldes con causa. Más bien era la antítesis de un nerd. Era el rebelde que quería surgir, que estaba en contra del sistema, contra cultura, Pero que iba a la rebelde. librería, que iba... Ajá, Claro, pero que iba a leía, leer, que se... pero no iba a la librería a buscar libros de ciencia, Ujú. de geografía, de matemática, sino de literatura, de filosofía, de budismo. Yo cuando tú me preguntas por qué me acerco al budismo, por un libro de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, es el nombre verdadero del Buda. El Buda se llama Siddhartha Gautama, un príncipe hindú que renuncia teniendo menos de 30 años a ser príncipe, a tener las riquezas que tenía, a su familia para convertirse en el profeta que fue, naciendo 500 años antes de Cristo. Entonces, su filosofía, la filosofía del budismo me gusta mucho, la aprendí por casualidad leyendo ese libro de Hermann Hesse, o sea, Siddhartha. Luego leo un libro de una gente que me influyó bastante y que conocí no tanto en el Tigre, los conocí en Mérida por libros de leer. La Beat Generation, la generación Beat. Por ejemplo, Jack Kerouac escribió un libro que se llama On the Route, en el camino. Me recuerdo poetas como Allen Ginsberg, un libro que se llama The Whole. Pero veía, era fragmentos, porque eran antologías. Decía antología de la poesía norteamericana. Entonces yo, oye, pero tengo solo 5 poemas de Allen Ginsberg, tengo pocas cosas de Jack Kerouac, hasta que me vengo a Caracas, luego de regresarme de Mérida, porque no pude seguir en Mérida. No me gustó la carrera. De letras. No me gustó porque yo pensaba que podía aprender a escribir poesía. Y más bien me alejó de allí, porque todo era muy pesado. O sea, las materias eran, ponte, introducción a la literatura medieval, filosofía. O sea, materias que yo más bien pensaba otra cosa, ¿no? Y de pronto era tan dogmático que
le hice caso a Víctor Valera Mora en su libro Amanecí de Bala, en un poema que él dice: huid de las escuelas de letras. Wow. Allí todo es inodoro, incoloro e insípido. O sea, fíjate que él vaticinó eso. En los años 60 yo entro a estudiar filosofía y letras, perdón, en el año 1982, luego de ser presidente del comité de bachilleres sin cupo de la ULA. Yo fui presidente de ese comité. Habíamos pidiendo cupo unos 2.000 estudiantes, entramos más de 1.000 luego de una lucha de 7 meses de tomar el rectorado, de tomar las avenidas, de tomar el viaducto, de hacer misa. Logramos ingresar ese aluvión de personas a mitad del año 1982, tenía yo 20 años ya, iba a cumplir, sí, 20 años. Estudié hasta el año 83 y me regreso al Tigre. Lo bueno de todo eso, dentro de lo malo, yo siempre he dicho que no todo es malo, no todo es bueno. El budismo dice eso, la relatividad de las cosas, ¿verdad? Lo negativo fue que renuncié a estudiar en la universidad y quedé como en el limbo. Y fue un shock para mi familia porque Eso imagínate, que decían sus papás. bueno, imagínate, yo llego en noviembre, las vacaciones son en diciembre, con una maleta de aquí y de allá, y bueno, ¿y qué pasó aquí? Y yo digo que renuncié a estudiar en la universidad, eso fue un shock. No, y además muy- que eras líder estudiantil, Sí, estabas en lucha, o sea, y tus me papás fui. nunca te decían, oye, no te metas en Sí, esto, sí. calma. No, sí me decían porque el movimiento que yo elegí era de extrema izquierda, yo lo reconozco, y a la gente la mataban, las metían presas. La gente que andaba con Douglas Bravo, independientemente que luego incluso el frente fue legal, los metían presos. Te hablo, por ejemplo, la hermana de Néstor Francia, Dori Francia, estuvo presa más de un año por escribir simple y llanamente una crónica sobre la fuga del cuartel San Carlos. Irma Barreto escribió algo similar sobre la fuga de la Pica en un periódico diferente. Dori Francio lo hace en el periódico Ruptura, que era del PRB de Douglas Bravo. Irma Barreto lo hace en el periódico Quehacer, que era de Bandera Roja, del CLP. ¿Y qué crees tú? Por escribir una crónica, no era nada del otro mundo, de la fuga, les aplicaron la justicia militar y las procesaron por rebelión militar y duraron años presas. Entonces, ponte a ver lo que estamos hablando. ¿Y cuándo pasó eso? En el año 76, en el año 77. Diego Salazar lo hunden en la cárcel por escribir dentro de la cárcel un libro que se llama Después del túnel, que era sobre la fuga del cuartel San Carlos que ocurre en enero del año 75. Viendo todo eso, no dijiste, O sea, me voy a retirar o voy a analizar esto, en qué ando. No, Dijiste, más bien seguí adelante. Por eso yo profundizar. siento que mi espíritu era audaz, para no decir temerario. Era audaz porque yo pude haberme inscrito en un partido de izquierda legal, entre comillas, parlamentario. Existía el MAS, el MIR, el PCB. Me voy siendo menor de edad, teniendo 15 años, me voy a militar en el PRB Ruptura, que estaba clandestino el PRB en ese momento, en el año 77. Sale a la legalidad en el año 79. Igual metían presos a las personas. Mira, por escribir una pinta en la pared que decía fuera CAP a Enrique Rodríguez en el año 76, le dieron 2 balazos en la espalda y lo mataron. Te estoy diciendo por escribir un graffiti. Eso aquí pasó, el terrorismo de Estado. Y obviamente este movimiento enfrentaba al terrorismo de Estado. Por ahí me vinculo al tema de los derechos humanos. Todo es casual y causal a la vez. Se une, ¿verdad? Todo se fue uniendo. Yo me voy con toda esa cultura del Tigre, lo árabe, lo poético, la filosofía, la revolución, los líderes como Che Guevara, que ya yo leía de niño. Mi papá escuchaba Radio Habana Cuba, los discursos de Fidel Castro en vivo, a Yamal Abdel Nasser, el héroe de Egipto, que fundó el movimiento de no alineado, Fidel Castro, o sea, todo eso estaba en mi alma, ¿no? Y de pronto Douglas Bravo era el líder rebelde, guerrillero que nunca habían metido preso, fundador del PRB. Con todo eso se mezcla todo, ¿para qué? Primero, para que yo siga buscando mi identidad como intelectual. Entonces, no solamente me conformé con leer, yo dije, oye, yo voy a escribir, si me permite
estos dos últimos libros recientemente editados por Monte Ávila recogen parte de lo que te digo. Aquí en un paisaje boreal son poemas míos, si puedes adelantar por favor, son poemas míos escritos entre el año de 1984 hasta el 2021. Hasta el 2021 porque el epílogo del libro es un poema de un nuevo libro que estoy escribiendo que se llama Un tren viaja al cielo de la medianoche. Y está este libro bien interesante, diferente al anterior, ya no es de poemas, es un libro de ensayos literarios, en donde yo hago críticas literarias, crónicas de viaje, entrevistas a grandes autores, donde expreso también mi vena ensayística, como ensayista, como alguien que leyendo a un autor, por ejemplo, a Juan Liscano, Luis Alberto Crespo, Gustavo Pereira, Chino Valera Mora, Gil Fortul, la Beat Generation, entre otros, puedo llegar a escribir sobre ellos. Puedo entrevistar a un Juan Goytisolo, yo entrevisté a Mario Benedetti, entrevisté y vi a Augusto Roa Bastos, a Eduardo El Carrat, uno de los autores ¿De dónde egipcios viene más este importantes. talento? ¿De la familia? ¿Usted es el único que escribe, que hace poesía en la familia o también sus hermanos? Todos mis hermanos se fueron por la carrera humanista. Mis tres hermanas son maestras licenciadas en educación, que han dado clases en escuelas, incluso mi hermana mayor, Imán, ha dado clases hasta en un instituto universitario. Por ejemplo, ya es algo humanístico. Mi hermano varón es abogado. Mi hijo mayor es abogado, con posgrado en materias humanísticas. Mi hija hembra es licenciada en comunicación también con posgrado en materia humanística. Mi hijo menor se va por un tema también vinculado al deporte, a la publicidad. Es decir, si te pones a ver, algo en mi familia debe haber porque mis padres siempre les gustaban leer. Mis papás y mi mamá les gustaban leer, ver, escuchar radio, ver programas de televisión, ser personas críticas. Eso te queda. Ahora, ellos me pudieron haber abierto una puerta, pero yo esa puerta la pude haber cerrado. Oye, mira, esto no me gusta. ¿Cuánta gente no le han dicho, mira, léete un libro y no lo lee? ¿Cuánta gente no incluso la persiguen? Ponte a escribir y le dan un lápiz y un papel y no lo hace. O sea, en el fondo pienso que a pesar de que pudieran haber esas semillas que tú mencionas, yo quería hacer eso. Yo siempre quise ser de niño, de joven, de adolescente, un poeta, un escritor. Ahora, cuando sale mi primer libro, eso fue una hazaña. Porque en esa época publicar un libro, a mí me lo publican en 1987. Tengo ya exactamente, cuando sale el libro publicado, 25 años de edad, o sea, jovencito. Un chamito de 25 años en esa época no publicaba un libro. Yo me había ganado un premio y el premio era la publicación del libro. Entonces, fíjate, ya por ahí, cuando yo publico mi primer libro, yo dije, no, yo tengo que seguir escribiendo y publicando libros. Ficali nos ha hablado. Rapidito, viene El Hacha de los Santos, viene El Príncipe Yudiduelo en el año 92, Cielo Media Asta, Ángel Caído Ángel. Todos esos libros se ganaron todos los premios literarios de la época. Y yo aparezco como el poeta joven revelación de los años de finales de los 80 y de los 90. Eso lo han dicho críticos como Juan Liscano, como Luis Alberto Crespo, entre otros. Entonces, siento que ya, eso era mi camino. Ahora, la parte de la política, yo la continué en Caracas ya estudiando Derecho, no en Mérida. Estudiando Derecho y conviviendo el día a día con Douglas Bravo. Douglas Bravo sale de la clandestinidad y yo me hago muy, pero muy, muy amigo de él a un punto que yo fui su asistente, vamos a estar claros, yo fui su ayudante personal hasta que aparece Hugo Chávez en el año 92, tengo 30 años, estoy graduado de abogado, ya soy activista de derechos humanos, vinculado a movimientos nacionales de derechos humanos, es que todo tiene una lógica, te das cuenta. Fundo la primera oficina municipal de derechos humanos en Venezuela, que estaba adscrita a la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Municipal de Caracas, cuando gana Aristóbulo la alcaldía. Casi que un mapa de sueños allí que, como dicen hoy, ¿no? Fue encajando en cada claro, uno de esos pero yo objetivos. diría que a los 30 años yo había cumplido una huella, un tránsito que me acercó a esta vida que hoy ustedes conocen.
y que comenzó en el Tigre, siguió en Mérida, continuó en Caracas. Es decir, yo lo veo así. Usted es un apasionado por las letras, fiscal, ya no nos ha dicho. Y hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo se la lleva con el reggaetón en esta época? No le gusta, dicho. No le bueno, a mí tampoco me gusta mucho el reggaetón. ¿No te gusta, Tiani? No, yo soy escucho selectivo con el sí. reggaetón, pero ¿cómo? Y sobre todo porque he leído que las autoridades, el Ministerio Público va a tener una campaña pedagógica o trabaja en ello. En las escuelas. Sí. ¿Cómo se la lleva con el reggaetón? Se deja, no voy a mencionar un artista, pero se deja colar con usted en esta época? No, pero no importa, fíjate, yo el reggaetón no, yo he hablado claro, o sea, he dicho, todavía un género musical no llega a ser porque tiene que tener más tiempo en el top, ¿ok? No tiene ese tiempo en el top. ¿Y la palabra reggaetón nace del reggae, si no lo sabían. O sea, y el origen no es esto que estamos en una parte, en un matiz del reggaetón, que es el más explotado comercialmente como publicitado, ¿me explico? Por ejemplo, de repente yo voy a nombrar a un reggaetonero y todo el mundo va a decir aquí quién es ese loco. O sea, disculpa la palabra, pero o sea, ¿quién es ese? Por ejemplo, Jay Wheelers. Oye, él es un reggaetonero, pero sus canciones son baladas y sus letras no son ofensivas a las mujeres. Son letras de amor, de desamor, por ejemplo. Y es reggaetonero. Hay otro reggaetonero que incluso, voy a decir aquí, los he tratado personalmente y me parecen extraordinarios seres humanos. O sea, uno no puede ir blanco y negro y decir, no, estos todos son unos locos, vamos a fusilarlos. No, ya va. Yo he dicho, por eso tengo que tener estos matices y ustedes me dan la oportunidad. Aparte de tratarlos en persona, algunos de ellos, no voy a nombrar a quién, pero hay uno de los llamados corridos hiperfamosos, de los corridos mexicanos hiperfamosos que me sigue en Twitter. Y digo, oye, este tipo me sigue en Twitter. No. Quiero decir quién es. No, pero no importa. Y es alguien, por cierto, esa persona creo que busca hacer algo diferente también, ¿no? Yo te pudiera nombrar otro. Mira, a mí me parece lo que está haciendo, por ejemplo, Bizarrap interesante. No, pero la gente se va por lo que hizo de Shakira, pero ya va. Bizarrap ha grabado con Neutro Short. Y él es un Neutro, yo lo respeto mucho, un rapero venezolano de mucho talento que comenzó en el barrio de las Artigas, que nadie se imagina lo que le ha tocado a Neutro para surgir. Oye, y es un chamo menor de 30 años, con valores familiares extraordinarios. Yo conozco a su familia. Entonces no me vengan con que todo es blanco y negro. Por ejemplo, vamos a hablar luego de Canserbero, su familia, cómo es él, su espiritualidad, impresionante también. Podemos hablar igual de personas que en Venezuela han hecho algo interesante. Mira, yo veo que Acapela es un fenómeno, yo lo conozco personalmente, un tipo muy talentoso, increíblemente, muy inteligente, y entonces es un rapero. Entonces, porque es que también le tiraban hasta a los raperos, no nos olvidemos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que critico y cuestiono, ¿no?, es el fomento masivo, sistemáticamente trabajado de transnacionales, de todo esto, para que un niño de 2 años, de 3 años, antes de hablar, esté, por ejemplo, perreando o bailando twerk en el piso. ¿Qué imita el perreo y el twerk? Una acción de carácter sexual, pero el niño ni sabe lo que está haciendo, pero lo hace. Oye, tiene 2 y 3 años, y eso se ha visto en maternales. Entonces eso es lo que yo estoy cuestionando. Una campaña que eso no puedes colocarlo en una escuela donde hay niños de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, 9 que están repitiendo las letras y no saben lo que significan. Y muchas de esas letras, ahora nos vamos a la parte que yo cuestiono, son brutalmente negativas. Porque primero a la mujer la descuartizan, la ponen todas de chicas malas, de objetos sexuales. Tú no ves que ahí hablen de la mamá, de la familia, o sea, entonces esa parte es la que yo cuestiono, en el sentido que ¿por qué tú tienes que colocar eso en una escuela? ¿Por qué si finaliza un año escolar o hay una celebración infantil, la música de fondo y el baile es ese reggaetón? Con niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me parece. A eso
Yo creo que Esta campaña es el pedagógica cuestionamiento, ¿no? fiscal busca recomendar a las instituciones evitar esto Sí, para la formación. es prevenir que no se hagan porque mira, por ejemplo, imagínate tú, Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones en un maternal de 3, 4, 5 años. No, tampoco. Hablamos de Exacto, claro. raperos. Me estás Sí, captando. claro. O sea, yo equilibrio, voy que es a difícil. la letra que no pueda ser oída en términos de, Ujú. entre comillas, una negativa inducción a niños y niñas. Eso como, mira, de los ellos, ellas, ellas. No estoy de acuerdo. No, porque un niño tiene 4, 5, 6, 7 años. El niño agarró y amaneció un día y le dijo al papá, a la mamá, a la abuela, mamá, papá, hoy creo que no soy varón, siendo que es varón, su género es masculino. Ay, ¿verdad, hijo? ¿Qué eres? Oye, no, me siento perro. ¿Te sientes perro, hijo? Escucha, esto es una realidad. Ujú. ¿Te sientes perro? Sí. Me quiero vestir de perro, mamá. Y el niño va a la mamá. Ha habido esto. Porque no hay que darle una libertad absoluta. Y lo ha vestido de perro. O lo ha vestido de gato. Y el niño va a la escuela así. Aullando o maullando. Maestras han dicho, un momento, no puedes entrar así. ¿Tú sabes lo que ha pasado en algunas escuelas de Estados Unidos? Han ido contra la maestra. ¿Por qué? Ahora calcula, si nos vamos a lo transhumano, a lo llamado transgénero. No, yo soy una niña, tengo 7 años. Hoy amanecí que siento que soy un varón. ¿Verdad, niña? Te puse el ejemplo del niño. O al revés, el niño sintiéndose niña. Mamá, me quiero poner un vestido y tal, y por ahí va, y lo repite el niño o la niña. Si es género femenino, se siente masculino, entre comillas, pero es un sentir que es inmaduro, inconsciente, incluso puede ser hasta una ensoñación, un pensamiento circunstancial. Ahora, hay leyes en algunos países, como Argentina, España, Estados Unidos y países del llamado primer mundo, en donde, si eso es así, la mamá está también obligada a llevarlo a un lugar donde médicamente lo inyecten para que de niño pase a niña a nivel hormonal o viceversa, para que de niña pase a niño. Entonces comienza a ser ni él ni ella, oye bien, sino ellas. Entonces hay baños, escucha, hay baños para ellas en Estados Unidos, España y otros países de Europa. Él, ella, ella. Entonces cuando tú entras a leyes hay varones y hembras y puede pasar cualquier cosa. Porque los genitales de un niño son de un género masculino. Así se sienta mujer. Y lo de una hembra es un genital, o sea, biológicamente de una hembra. Entonces, en el baño están conviviendo un varón y una hembra. Ah, no, pero ellos son ellas. Perdón, chicos, sean irresponsables. No sean crueles con la humanidad. No sean satánicos. Eso no es nada de progre, eso es contra revolucionario y va contra la familia, contra la civilización. Quieren acabar por esa vía con la familia, con la humanidad, y yo creo que el objetivo es que no haya procreación futura y se acabe el mundo para que nos opriman de una manera brutal. Como dijeron, ocurrió con el COVID, que nació de la nada, pero murieron casi 10 millones de personas y quedaron medio muertos 10 más. Y así pues, entonces yo siento que estos planes hay que pararlo, combatirlo, y después hablaríamos de eso. El Ministerio Público tiene programas para hablar de estos temas en charlas, no a la pedofilia, ¿verdad? La pedofilia es crimen. Porque, ¿qué te dice a ti cuando tú vas a internet? Pedofilia, ¿qué es pedofilia? No, el pedófilo es el que tiene una atracción sexual por un niño. De pana te pasaste. O sea, eso es lo que es. No, chico, un pedófilo es un sádico. Porque si usted tiene atracción sexual por un niño, usted lo va a violar. Porque si te atrae, lo vas a violar. Lo vas a atacar. Y te vas a convertir en un pederastra. Entonces, quieren dividirnos, pedófilo por acá, pederastra por acá. Para mí son dos monstruos. Porque usted no tiene por qué tener atracción sexual por un niño. Usted tiene que tener una atracción espiritual, humana, de protección, no sexual, de querer violártelo después y hacerle actos lascivos. Entonces,
hasta ese concepto me parece vulgarmente delictivo, ¿verdad? No es la pedofilia una atracción sexual, es un crimen. Y nosotros hacemos charlas en todos los colegios, centros educativos para hablar de esto, como del tema de la droga. Ya nos estamos metiendo en el tema de lo que es la humanidad, el derecho, el Ministerio Público, todo se va uniendo. Fíjate, ¿por qué tú tienes que decir que la marihuana es una droga recreativa si está comprobado que la marihuana es transgénica? La inyectan, la semilla que luego se siembra y sale la hoja es inyectada. ¿Para qué? Para que produzca una triple adicción. Pero el daño en tu salud, según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, es 4 veces superior a la que existía en el año 2002. Calculan de lo que estamos hablando. Que ahorita, yo creo que Entonces, ahorita se están viendo unas cosas Impresionante. tan Sí. insólitas, tan terribles. Esto que mencionaba usted de los perros, de los gatos, o sea, hasta hace poco una manifestación, creo, una concentración que se hizo en Nueva York también de gente que quería ser perro. Bueno, vemos No, historias. querían ser perros, oye bien, y tenían una protesta porque no los dejaban ser transhumanos y entonces ellos estaban rebelándose, que le estaban coartando sus derechos humanos, por Dios. Pero yo no sé, bueno, ¿qué piensas tú, Bernardo? Pero, o sea, la sociedad está, o sea, una sociedad enferma, no sé si los filtros antes de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea, yo no tengo hijos, tengo 40 años, pero, o sea, en mi casa, ¿sabes? Te ponían unas reglas, te ponían una situación, una cuestión, y uno respondía a eso. Y creo que todo debe ser un equilibrio, porque sin llegar al maltrato, de que a uno Sí. si te pegaban, si te tiraban una chola. Pero hay Y- que educar. Y no sé hasta qué punto también puede estar influyendo el hecho de que la tecnología ahora nos permite conocer los casos más de cerca, y es lo que le quería, lo que quería abordar ahora mismo, que estamos hablando, por ejemplo, del maltrato o las agresiones a los niños. En septiembre el Ministerio Público decía que se habían imputado a más de 12.000 sujetos, y logré escucharlo en una entrevista fiscal, y usted decía, creo haberle entendido, que decía que hay más reportes de casos contra niños, pero probablemente sea porque están viendo actuar a la justicia. La denuncia. La Bueno, denuncia se fíjate, presenta por ello. Yo te tengo aquí por lo menos algunos balances sobre temas que trabaja el Ministerio Público, vinculados, por ejemplo, aquí veo a los programas que vamos al Ministerio Público, a tu comunidad, protección al adulto mayor, a tema de lesiones, violencia, hurto calificado, violaciones de derechos humanos, corrupción, etcétera. Y obviamente que para mí es prioritario el tema de atención a un sector que se llama niños, niñas y adolescentes. Tú estás hablando ya concretamente de ese segmento. Esas imputaciones en cifra que tú mencionaste se basan a que efectivamente ahora la gente se atreve a denunciar. No tiene miedo de denunciar. Igual a las mujeres que son maltratadas. Agredidas, claro. No, que llegan a ser maltratadas porque, oye, hasta matarlas, hasta dejarlas malheridas. Antes de repente les daba miedo denunciar porque dice, oye, si me dejó malherida, esta vez me va a matar. Pero ya no, ya cuando denuncias que te malhirieron, la persona está salvando su vida y el que lo hizo va a ir preso. Esa es la diferencia. Yo creo que hay una oportunidad de denunciar que antes no había. Yo creo que el Ministerio Público ha logrado conectarse, tú lo dijiste, por todas las maneras, desde la tecnología, por la sala situacional que tenemos desde que nace el MP conmigo, a través de mi gestión en 2017, hasta el Ministerio Público va a tu comunidad. Nosotros yendo a las plazas, a la calle. ¿Por dónde queda una plaza? Que hay en la calle. Ahí colocamos un toldo, silla y la gente llega a colocar sus denuncias. Y yo mismo he estado ahí como fiscal general en estados como Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Mérida, Táchira, Lara, Carabobo, Aragua, entre otros, pues, área metropolitana de Caracas y así recorriendo todo el país. Los fiscales superiores lo hacen, los directores generales y de línea van también. Oye, y tú te acercas, la gente va y te coloca la denuncia, te entrega una carpeta, te entrega una carta y eso tiene un efecto inmediato. Y esta sala situacional que acaba de mencionar, o sea, si nos pudiera comentar, es un equipo que usted tiene en el Sí, un ministerio, equipo. que está monitoreando redes todo el Sí. tiempo, que está revisando mensajes. Etiquetando, viendo
lo que a mí me etiquetan constantemente con casos concretos, reales, no mentiras. ¿Y dónde está esa sala? ¿En el Ministerio No, Público? sí, claro, en todas las sedes del Ministerio Público del país, para empezar, Ok. incluyendo la central que está en Caracas, pero en todo, existe obligatoriamente en todas las fiscalías superiores de Venezuela, por lo tanto, Hay una, tenemos una relación directa con el pueblo, con la gente. hay una característica justamente, lo comentábamos hace unos minutos, y es que el Ministerio Público actualmente tiene esa interacción, se vale mucho, creo yo, de las redes sociales. Uno publica también en sus cuentas en las redes sociales informaciones y le llegan comentarios, de inmediato mencionan al fiscal. Y ha Sí. pasado fiscal que nos escriben a nosotros los periodistas y nos dicen cómo hago llegarle este caso al fiscal. Claro. ¿Qué representa para usted esta conexión con la gente a través de una plataforma digital para poder hacer llegar una denuncia? ¿Y cómo ve este acercamiento con la gente? Que yo siento que la gente busca allí una esperanza de justicia, para tratar de comunicarse con usted sin ir en primera instancia a una sede del Ministerio Público, sino tratar esa conexión vía telefónica, alguien que esté en el Tigre, o en Trujillo, en el Zulia. O fuera de O Venezuela, fuera de Venezuela. inclusive, a veces, familiares de personas. Ujú. Mira, yo lo veo como algo muy sencillo, esa es la respuesta, esa es la consecuencia a que nosotros seamos realmente líderes populares. Cuando digo popular es que estamos cercanos a la gente. Humanamente tú puedes tocarme, no te voy a empujar, aléjate de acá. Yo creo que nazco en un origen, ya lo hablamos bastante, de forma muy gráfica, de lucha social, de lucha de calle, de estar en manifestaciones públicas desde niño, de joven, de adolescente, incluso, puedo decirlo, hasta hace poco de gobernador. O sea, me refiero a manifestaciones populares Claro. multitudinarias. Entonces, esa cercanía constante, permanente con la gente tiene que continuar. O sea, yo no me voy a encerrar, me vas a perdonar, en una oficina, supónganse como este estudio, aire acondicionado, un baño al lado, y quedarme ahí encerrado Esperando. desde la mañana hasta la noche. Ajá, ¿qué me puede llegar ahí? No, amigo, esto. Yo tengo que también ver la realidad de la calle, tengo que ir a la plaza. Si se me acerca alguien en una acera, pararme, escucharlo. Incluso yo he atendido gente en una mesita en varias sedes del Ministerio Público en el país, incluyendo la de Caracas. Y Fiscal. aparte de ello, tú lo has dicho, la tecnología tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Ayuda. Se Entonces, conecta. las cosas buenas, ¿qué son las cosas buenas? Bueno, mira, que hay casos reales, verdaderos. Y te puedo hablar, por ejemplo, no me lo has preguntado, el tema de los adultos mayores. Si tú me hablas de un niño, de un joven, bueno, sí, está bien, agarra las redes, pero es que ya va. El boom de los videos de adultos mayores de 80, 90 años, mostrando una pancarta, diciendo, Tarek William, me ocuparon mi casa, me robaron mi casa, grabando el video, colocando su teléfono Lo vimos en este el año, cartelón. claro. Eso es, mira, centenares de casos resueltos a un punto que desde abril a ahorita, suponte abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en solo 9 meses hemos logrado recuperar, restituir más de 1000 inmuebles. Más de 1000. Más. Cuando te hablo de inmuebles son desde casas, locales comerciales, a pequeños edificios que tienen 20, 10, 7, 5 locales. Que en vez de arrendarlo y producirle a esa persona, oye, el sustento para vivir, simplemente se lo roban porque es una apropiación indebida. Hemos hecho grandes programas, han surgido personajes hermosísimos como el caso de Gaetano Chicone, que fue el más viral en este año 2023, mes de mayo. No era el primero, no fue nunca el primero. Los primeros fueron en 2018, 19, 20, ok, pero el que representa gráficamente Sí. tal vez esa, yo diría, imagen del adulto mayor clamando justicia a través de un video es el de Gaetano Chicone, donde él cuenta y narra la manera en que le ocuparon un bien inmueble que es de 1.400 metros cuadrados por una persona inescrupulosa que aprovechó la pandemia para no pagarle más. No es que le pagaba mucho, el local era para que le pagase más de $500, le pagaba 200, pero vino la pandemia, no, yo no te voy a pagar nada. ¿Por qué? Pues no me da la gana. Y llegó el 2020, 21, 22, 23,
y el señor no Nada. recibía un centavo. Y cuando le depositaban en un tribunal civil, él dice que eran 6 bolívares que no le daban por un perro caliente. Entonces él me llamaba y me pedía, por favor, ayúdame. Y se veía que el señor estaba muy enfermo. Él logró, nosotros logramos a los 3 días restituirle su bien. Yo lo conocí personalmente. Fui a Maracay, almorcé con él, lo traté. Nos llamábamos por teléfono. Y en el mes de noviembre, lamentablemente, fíjate, dentro de lo bueno lo malo, dentro de lo malo lo bueno. O sea, él le dieron unos ahorros de todo eso que él recupera y él se fue para Italia en el mes de noviembre. Estuvo 15 días con su familia que no veía desde hace 30, 40 años. Estuvo con ellos en Italia 2 semanas. Regresó en noviembre y lamentablemente 15 días después de su regreso, hace pocos días, falleció. Fiscal, usted tiene... Pero fíjate la historia que linda, ¿no? De Gaetano Chicone. No, y se ve que además, obviamente, a cualquiera de nosotros, por supuesto, nos generaría mucha satisfacción poder haber ayudado, fiscal, y aprovecho además para, no sé, comentar, o sea, qué casos este año le ha quitado el sueño o se ha accionado usted este año, ojalá pudiera resolver este caso o estos casos, porque son tantas cosas que usted tiene que recibir, ¿no? Fiscal Bueno, yo General de la diría, República, yo diría, mira, hay miles de casos resueltos. Miles de algo casos lo que usted se resueltos. empecinó y dijo esto, O que le haya marcado. No, que le sí, haya marcado. obviamente, ustedes lo saben, el caso de Carlos Lanz, por lo que significó en su momento, perdóname, era algo imposible de resolver. Porque la culpable era la esposa, con sus mejores amigos de él, del momento, su entorno de amistades y su familia, madre de hijos de él. Entonces, es un hecho monstruoso que lo convirtieron en un caso político, que si un comité por la libertad de Carlos Lanz para que aparezca vivo, que no sé qué más, que lo dirigía esta señora Maggie Kumari. Entonces ellos hicieron todo para desvirtuar la investigación, la sabotearon de principio a fin, pero no hay crimen perfecto. Luego de 2 años se reapertura el caso, suponte tú, en abril del año pasado, y mes y medio después de haberse reabierto, fuimos duros con todo eso, entrevistando personalmente yo a todo el entorno que deteníamos, que era desde su familia hasta sus amigos, y admitieron los hechos y delataron. Recuerdo que el delator principal fue Glenn Castellano, el que consigue los sicarios, al que le paga Maggie Kumari para que busque los sicarios, que eran sicarios vinculados a la cárcel de Tocorón, que cometen el crimen contra Carlos Lanz. Pero fíjate, eso se llegó a convertir incluso en un caso de alcance internacional, porque Carlos Lanz era profesor con antecedentes, digamos, de ser preso político, 8, 9 años, 10 años preso, fue jefe guerrillero, y de pronto tenía esa leyenda, ¿no? Y al final, fíjate, fue quien, la madre de su hija, su pareja sentimental, con sus amigos, los que cometieron el crimen, por venganza, por discusiones, triste, por ¿no? incompatibilidad, Tener por un tema incluso hasta de dinero. Ella era una corrupta, Maggie Kumari está imputada también por hechos de corrupción. Ahora bien, este año, el caso Cancerbero, cuando tomó la decisión de reabrirlo, ¿por qué lo desempolvó? sí, mucha gente no lo quiso entender al principio, pero yo digo a mucha gente que no me conoce o no sabía un detalle histórico. En marzo del año 2015 yo me reuní con los familiares, con su papá y con sus hermanas, con su novia, la última novia que tuvo, Leslie. Ya usted venía haciendo el seguimiento entonces. Me reúno porque ellos me buscan a mí. En tanto, alguien les dijo, oye, mira, yo en mi Twitter publicaba canciones de Cancerbero, estando al vivo, y lamenté su muerte. Pero fueron a la oficina, me pidieron una reunión. A mí me impactó mucho. Oye, las hermanas me están pidiendo una reunión. Porque la tesis que quisieron imponía la fuerza. El organismo policial que investigó. Y la fiscalía en aquel momento era que fue un homicidio-suicidio. O sea,
Canserbero mata a Carlos Molnar, bajista de su grupo y productor de su música, frente a la pareja de Carlos Molnar, que era Natalia Améstica, y luego que él hace eso se suicida. Según Natalia Améstica, ese fue el testimonio que fue tomado como verdad, apoyado por su hermano Guillermo Améstica, fue que Canserbero, de la nada, ellos son psiquiatras piratas, ¿verdad? Sin título y loco de remate más bien, porque ¿cómo tú vas a decir así de la nada? No, Canserbero, dicho en las entrevistas y dicho públicamente por Guillermo Améstica en una declaración que le da a Venevisión, horas luego del crimen, agarra y dice que como le dio un ataque de alucinación producto de su esquizofrenia, él mata a Carlos Molnar. O sea, porque le dio un ataque. Tocó la puerta del cuarto de Molnar y de Natalia y luego él agarra y se mata. Esa tesis la impusieron fuertemente, pero solamente por el testimonio único del señor Guillermo Améstica y su hermana Natalia Améstica. Extrañamente, a Natalia se va de Venezuela. ¿Por qué te vas? Se fue para Chile. Está en Chile. No, ella ahorita está presa, pero en el momento se fue para Chile. Nosotros le libramos, solicitamos una alerta roja contra ella y ella se devuelve. Es entrevistada, pero la entrevista fue muy pirata, muy mediocre, o sea, porque quien lidera la acción penal no era la Defensoría del Pueblo. Yo estaba haciendo algo así como el papel de denunciante, de solicitar la investigación, de estar allí con la delegación de la Defensoría del Pueblo de Aragua, pero quien lidera la acción penal es el Ministerio Público. Y tutela al órgano auxiliar que escoge para la investigación. Nosotros no, o sea, la Defensoría del Pueblo no tiene esa competencia. Entonces, ¿qué pasa? Avanzamos en algunas entrevistas que se entrevistaron en aquel momento 2015, que se entrevistaran a los familiares, que dieran otra versión. Ellos hablaban de que había contradicciones, como por ejemplo, a Canserbero se le desaparecieron aproximadamente $10,000, que presuntamente lo tenía Guillermo Améstica y su hermana. Supuestamente había un cumpleaños en el apartamento de Natalia Améstica, de su hija, de su primera pareja, no con Molnar. Pero da la casualidad que entonces no estaba la hija cumpleañera ahí. ¿Por qué no estaba? De pronto aparece en el apartamento de Améstica, de Natalia Canserbero, vamos nosotros hilando cabo, porque se le va la luz en su apartamento y aparece él ahí, según van diciendo ellos, y ocurre el hecho. Y cuando ocurre, las declaraciones que da Guillermo Améstica y Natalia es que, y la dan en ese momento, es que ella ve que él está alterado, está alucinando, entonces se mete en Google desde su teléfono. Imagínate esto. Se mete en Google y dice cómo tratar a un psicótico que está en estado de esquizofrenia. Eso no se lo cree nadie. O sea, que alguien está matando serialmente y tú te vas a meter en un baño y que a meterte en Google a ver cómo vas a tratar a un enfermo. Y también mienten diciendo que ella fue la que llama al 911. Mentira. Llama al 911 una vecina. Entonces, ¿por qué tú tienes que mentir en esas primeras indagaciones? Entonces, todo eso nosotros lo fuimos viendo. Yo pedí la exhumación, de hecho está la declaración mía. Defensor del Pueblo, William Sanz solicita la exhumación de Tyron González. No fue aprobada. Dejaron el caso así e insistían, no, mira, eso fue un homicidio-suicidio. Y quedó así paralizado. Ahora bien, a partir de allí, yo siempre he usado Twitter desde el 2010, 11. Estamos hablando de que ya estamos en el 2015. A partir del 2015 hasta este momento, no ha habido un día en que yo no publique un Twitter sobre cualquier tema desde esa fecha del 2015. En que un seguidor de Canserbero me diga qué pasó con el caso Canserbero, justicia para Canserbero, ¿por qué no seguiste la reapertura del caso Canserbero? Yo sentía que tenía una deuda que saldar, por ejemplo, si me permite, en este caso, porque hasta ahorita, inclusive antes de reabrirlo, yo decía, oye, esa tesis del homicidio-suicidio nunca me
como investigador, como penalista, como litigante que he sido, como persona que ha visto miles de casos, Y tienes más no me recursos cuadra. tecnológicos para investigar, ¿no? No, No te, claro, te uno permite tiene un hoy. perfil, uno sabe, uno tiene la percepción, uno tiene la intuición incluso por ser poeta, por ser intelectual, por mirar, por contemplar cosas. No cuadra, nada. ¿Ves? Y la actitud améstica siempre fue extraña. De hecho, Tyron González rompe con ellos días antes de que él muere su relación comercial. Él no quería que ella fuese más su manager, ni que Guillermo fuera su productor, ni que Carlos, nada. Él rompió con todos ellos porque él, fíjate, el año 2015 iba a ser el año más importante de Canserbero. ¿Por qué? Iba a iniciar una gira en Panamá, iba a grabar su primer disco comercial. Él nunca había grabado con una disquera. Él grababa de manera autodidacta, autogestionaria. Él iba a grabar por primera vez un disco comercial y el público que iba a alcanzar no te imaginas lo que iba a hacer. Entonces, era tranquilo, era una persona muy, yo diría, pensativa, intelectual, de escribir. Era una persona para nada violenta, era no violento. Sin antecedentes, fíjate, nosotros hicimos una autopsia biopsicosocial. Dentro de la autopsia biopsicosocial, hicimos una autopsia psiquiátrica, que es entrevistar a todo el entorno que lo llegó a conocer, decenas de personas, para ver, ¿tuvo algún ataque de esquizofrenia, depresión, paranoia previo a los hechos? ¿Estaba medicado? ¿Estaba tratado por algún psiquiatra? ¿Tenía antecedentes de querer suicidarse? Todo en un 100% dice no. Entonces, no, tú no puedes decir sin un soporte médico legal fulano es paranoico, es esquizofrénico. Porque tú estás hablando como un psiquiatra pirata, sin graduación, sin título y sin haber sido el médico tratante de esa persona. Entonces dijeron eso. ¿Por qué fue un homicidio-suicidio? No, porque como él era un loco, los mató. Falso, falso. Lo otro es el tema de la huella. La huella presuntamente que va, ¿verdad?, del lugar de los hechos donde cae Molnar a la ventana. ¿Ve dónde queda la ventana? No es la ventana de la sala, es la ventana de la cocina, porque Molnar muere en la cocina. Entonces ahí hay una pequeña ventana donde tú tienes que sacar. Mírate lo metódico. Se sacaron 8 ventanillas y en medio, imagínate, esa ventanilla que no era muy grande de paso, te vas tú a meter estilo gato y meterte para abajo y saltar a un 10º piso. Las huellas ya definitivamente no correspondieron a Tyron González, porque él es talla 41 y las huellas del zapato corresponden a una talla 37.5. El papá llevó los zapatos hace unos días atrás, se hizo la medición, es talla 41. Entonces tú mentiste. Allí los órganos competentes que actuaron cambiaron el lugar del suceso, es gravísimo. Allí hay una contaminación del lugar del suceso. Pero hay algo peor, cuando él cae, el cuerpo fue movido, eso está totalmente comprobado, incluso cuando fui defensor lo dije, lo movieron del lugar donde cae al lugar donde fijaron la fotografía para dar a entender que allí fue que cayó. O sea, fue movido, eso es otro hecho gravísimo. Entonces, fíjate tú te caes de un 10º piso y vas a caer recto. Él cayó recto como si estuvieras mirando para arriba, recto, sin ropa. Y hay algo grave que por primera vez lo estoy diciendo y sale acá en este programa. Quienes llevaban la investigación destruyeron elementos criminalísticos como el cuchillo. ¿Por qué lo destruyeron? Eso nunca debió haberse destruido. Porque la investigación no estaba cerrada. Lo destruyeron. Y otro elemento que destruyeron, la ropa. La ropa de Molnar y de Tyron. ¿Por qué la rompen? Porque los rastros de sangre quedan en la ropa. Mira lo grave. ¿Para qué? Para borrar las evidencias de la hematología que podía estar allí en esa ropa. Entonces, para mí es gravísimo y todo va apuntando de que esa teoría, esa tesis del homicidio-suicidio no termina siendo real.
Fiscal, esto definitivamente ha marcado el corazón de los venezolanos, además en un contexto interesante porque Rolling Stone acaba de nombrarlo el rapero más importante del habla hispana, pero la Fiscalía de Venezuela está revelando unos datos que cada día vamos leyendo la información a través de X o a través de las notas de prensa y cada día se revela un dato más, podríamos decir, insólito que otro. Lo que nos acaba de comentar es bastante delicado, bastante grave y pudiera esto implicar o decir que no solamente quien pudo ser testigo del hecho tiene responsabilidad en esto, sino también quienes ayudaron de alguna manera a que todas estas pruebas que ahora la fiscalía investiga, revela y busca la verdad detrás de la muerte de Cancerbero, que puede que haya muchos más responsables en este caso. Para mí, los investigadores de la época, aparte que encubrieron el hecho, desviaron la atención de los mismos y eso implica un delito, porque tú estás simulando un hecho punible. Tú estás al mismo tiempo obstaculizando la labor de la justicia, porque tú no tienes por qué destruir una evidencia y la destruiste. Tú no tienes por qué el arma principal de un crimen que no estaba cerrado. Ojo, dicen ahora que el arma blanca fue destruida en el 2019, pero es que el caso no estaba cerrado. Cuando yo retomo el caso no está cerrado. No quedó cerrado, quedó en suspenso legalmente. Tú no tienes por qué. Una evidencia se destruye si lo ordena un tribunal y ningún tribunal ordenó destruir la evidencia del cuchillo y de la ropa. Además, ¿por qué vas a destruir la ropa? No, mira, de verdad es mucho más delicado. Esto se pone más delicado. Hubo complicidad de la fiscalía y del órgano auxiliar actuante con los cómplices. ¿Para qué? Para desvirtuar el hecho. De hecho, una patóloga también dijo mentiras. Encubrieron, por ejemplo, este dato tan importante. Cancerbero cae del costado, de un costado, tiene la fractura y la desgarradura propia de la caída, pero del otro lado tiene 2 heridas cortantes, 2. ¿Te das cuenta? Que no aparece cuando tú ves la narrativa, cuando tú vas leyendo, el expediente yo lo he leído, cómo estuvo herido, cómo fueron las heridas, no salen esas 2 heridas cortantes en la narrativa. De hecho, hay una herida atroz, brutal, que él tiene en el rostro, con roturas de la dentadura, que no son compatibles con la caída en el suelo. Son compatibles con un batazo dado en el rostro. Algo parecido a un bate, un objeto contundente que le parte, le destruye la cara. Se está casi que comprobando que él previamente a ser, entre comillas, presuntamente, estamos hablando de una precisión, de ser lanzado al vacío del piso 10, previamente a eso fue torturado. Porque había una riña entre los Améstica y Cancerbero por un tema de dinero. Esa plata le correspondía a Cancerbero tenerla en caso de, por su gira, porque él ser la estrella, por ser el autor de las letras, el que hacía todo. Entonces, de pronto dicen que hubo una disputa por ese tema. Esa es una teoría que estamos investigando. Por eso les estoy diciendo lo siguiente, y es una noticia que estoy aquí revelando, que ya la publiqué en mi Twitter el día en que estamos grabando este programa. Los Améstica van a ser imputados por el Ministerio Público por homicidio calificado en grado de, vamos a decir, corresponsabilidad respectiva entre los dos. En tanto, estamos viendo todo lo que estoy aquí narrando, estas personas que ya nosotros las teníamos aseguradas por, mira esto, obstrucción a la justicia, ya que mintieron en la primera declaración y en la que hicieron ahora, queriendo engañar al psiquiatra y a los fiscales. ¿Qué vieron los psiquiatras? Que mintieron de principio a fin. Contradicciones y ocultamiento, tanto en la primera declaración como en esta. Tú no tienes por qué decir mentiras
frente a un órgano de justicia. Entonces ellos estaban imputados por falsa atestación y obstaculación a la justicia. Ahora no. Con el desarrollo de esto tenían casa por cárcel por sospecha que pudieran huir. El caso está radicado en Caracas. Hemos solicitado al tribunal que sean privados de libertad en el CONAS. El órgano auxiliar con que está trabajando el Ministerio Público es el CONAS. Y en este sentido, de verdad, esto agarra ya otro giro sumamente delicado y lamentable, porque entonces es un asesinato doble, físico y moral. Aparte que lo mata, dice que él es un asesino, cuando más bien fue la víctima. Obviamente estamos en una fase de investigación, de evacuación de pruebas, pero es lo que arroja esta investigación que hace el Ministerio Público bajo mi gestión, diferente a la que inició la ex fiscal general de la República y su equipo en el año 2015. Y las otras preguntas que vendrán después, fiscal, en este caso, que también es la persona que estaba con él en el momento y que había sido señalado por investigaciones pasadas y que ya están quedando descartadas, como que Cancerbero lo había asesinado a él. Entonces ahora viene la pregunta, y leí creo que recientemente, que lo había publicado en su cuenta en X, que también se va a hacer la exhumación de ese cuerpo. Se va a hacer para la investigar. exhumación, es parte de la diligencia, ¿ok? Pero es que en el escenario del crimen sospechamos que pudieron haber, aparte, Cancerbero, Molnar y Natalia Méstica, aparte de ellos tres, pudieran haber incluso de 1 a 3 personas más. O sea, que eso pudiera haber llegado de 4 a 6 personas en el lugar del hecho. Por lo tanto, estamos todavía, repito, en esta fase desarrollando las investigaciones preliminares con hallazgos que tumban totalmente, ahí te lo digo, definitivamente la versión original de que era esquizofrénico, de que mata y luego se mató, porque las evidencias no están. ¿Dónde están? ¿Por qué desapareciste del cuchillo? ¿Qué querías ocultar ahí? Como órgano auxiliar, como fiscalía, como lo que fuera, el que lo pidió. ¿Por qué destruye la ropa? La ropa queda rastro de sangre. Y ahí se iba a ver. O sea, que eso no pasados los años, la ropa con sangre, eso queda. Tú haces la experticia hematológica y olvídate que eso sale. Entonces, da mucha compasión esto por múltiples razones y nos pone a reflexionar a todos, ¿verdad? O sea, la venganza, la ira, si ese fue el móvil. El acabar con la vida de un talento. De un talento extraordinario, infinito al más allá, que, bueno, está vivo entre nosotros, su legado, su música. Por eso yo digo hace que... poco hicimos un episodio dedicado a Cancerbero acá. Sí, yo digo que el arte, por eso yo soy amante del arte y voy a ser amante del arte toda la vida. Hablamos de mis orígenes en la escuela de letras, en el Tigre. Mi primer poema yo lo escribí teniendo cada 15 años en un salón de clase, en un laboratorio de química, cuando lloviendo, la lluvia golpea un ventanal, veo los árboles, ese clima siempre me ha acompañado, el paisaje, el tema del paisaje, somatizarlo como algo intimista. Yo escribí el poema, se llama Lluvia, y siempre aparece el tema de la lluvia en mis poemas, siempre. Por ejemplo, hay uno que se llama Flauta Dulce para una tonta canción, evoca la ventana, la montaña, la lluvia, y así se va repitiendo. Por lo tanto, yo diría, para terminarte esa parte del arte, ¿no? El arte salva a la humanidad. Un artista es un salvador. ¿Por qué? Porque le da esperanza, le da alegría, le da reflexión a los seres humanos. Entonces, para mí es muy importante, aparte del rol que cumplo, el de seguir escribiendo. Y quisiera, por favor, mostrar este libro de Alberto Jiménez Jures, si son tan amables. Es el primer libro que se escribe y se publica hablando sobre mi literatura. Él trata aquí en esta primera edición, está haciendo una segunda ampliación, de estudiar mi literatura y de publicar cosas referentes a cómo yo comencé y cómo él observa eso. Alberto Jiménez es un novelista bastante reconocido y de prestigio. Por lo tanto, estas cosas me comprometen más para continuar. Yo quería preguntarle, fiscal, yo me pregunto, ¿no? Que
con las responsabilidades que usted tiene como fiscal general de la República acá en nuestro país. O sea, ¿es esto una vía? O sea, ¿dosifica su trabajo? O sea, como humanos que somos, nosotros que somos periodistas, también necesitamos muchas veces desconectar, Yo lo tener busco un en la escape, música, por tener un ejemplo. escape, la música que le encanta, hace ejercicio, sale a caminar. ¿En Sí, qué punto usted dice, o sea, tengo que desconectar? Porque es que es difícil tener todos estos casos sí. Pero sí hay que tan desconectarse, porque yo difíciles, no ¿no? llevo, Tan tristes, en su sí, mayoría. claro, yo no llevo esto a mi día a día. Imagínate que yo estuviera llegando a una reunión de mi día a día y mi familia puede ser testigo de que no es así. De hecho, en este programa lo estaba viendo una de mis hermanas, mi hermana Rima, que es maestra, es educadora. Y yo no voy a llegar a la casa o a estar con mis hijos y estar, a mí, si me preguntan por un caso lo resumo, pero es cosa, digamos, muy excepcional. Yo hablo desde la vida, de echar broma, el humor, pasear, de repente hacer un paseo corto, ir a visitar a alguien. Desde pequeño me ha gustado viajar. Mi papá me llevó a viajar, imagínate, en aquella época, en los años 70, ¿quién agarraba un avión? Mi papá nos montó un avión y nos llevó a una isla de las Antillas, a Curazao. A mí, y fíjate, mi primer viaje a Europa no se da por cuestiones del azar, me da porque me gano un premio de poesía. Yo participo con 3 libros, no uno, no 2. Tenía publicado Los ríos de la ira y El hacha de los santos, en un concurso que se llama, fíjate que está la foto, si me permite, señorita, Foro Joven, Literatura y Compromiso. Mira, ahí estoy yo recitando mis poemas. Esta es la foto, si la acercas más, en España. Yo me gano un premio para ir a España. Ve, y ahí está el diploma abajo, ¿no? Y las fotos que están al lado son un poco la representación física de cómo era en la época, de pelo largo. Bueno, y Estilo usted, Jim yo creo que es el Morrison, único fiscal, creo que estilo usted es Jim el, Morrison y ya, déjame recordar, Jim Morrison, de Doors. que Fiscal. digo yo que si usted es el único fiscal, digo yo que muestra sus tatuajes Ah, sí, lo públicamente. conversábamos. Ya tenemos que despedir, mira, ve, pero no da curiosidad. esto es un tigre, ve, y aquí dice Nemer. Mi papá se llama Nemer. Nemer en árabe es tigre. Estos son mandalas, ya los expliqué. Esto me lo hizo Yomico Moreno, entre otras cosas, me ha hecho 3 retratos de mis hijos, Yomico, en el 2013. Esto me lo hice recientemente, es una paloma de la paz, es el símbolo de la paz. Creo que aquí está el símbolo, si lo acercas, de un rezo budista, Om. Ah, no, este es el símbolo de la paz, de los hippies. Aquí está el símbolo de del budismo, una Om, mira, ves, aquí está un rezo, pero aquí hay un brazalete que son lugares donde yo he viajado. Aquí está Egipto, aquí está la Torre Eiffel. ¿Qué No, le dicen? ¿Qué le son dicen? cosas de chamo, ¿no? Mira, aquí está la mesa de Qué Guanipa, lindo. Como el por acá está pasaje, el ¿no? Coliseo Romano. ¿Qué le dicen sus hijos, fiscal? Mira, ve, pero mira esto aquí, si me estás ya diciendo que lo muestres, aquí Sí. está, por favor, el símbolo del Dharma de los budistas, el noble sendero óctuple, con unas acuarelas. Aquí están las iniciales de mis hijos, Gibran, Sofía, Juan. Todas Bueno, tienen una razón, y un motivo. Todo. tengo los nombres en árabe de mis padres. Mi primer tatuaje me lo hice a los 20 años en una calle, en la acera, frente a la casa de un joven que era un prometedor tatuador de carácter primitivo, porque antes se tatuaba, imagínate tú 3 agujas de coser, enrolladas con, no se me olvida, enrolladas con hilo de coser y con tinta china. Entonces él quiso hacerme o hizo una cobra que parecía un dinosaurio, pero no importa, era una cobra. Eso me dio fiebre por 10 horas, algo así, por la tinta china. Pero yo llegué a la casa y no fue gran sorpresa, bueno, porque era por aquí. Pero cuando si yo, sus hijos le dicen, pero "Nos no, tatuamos", estaba bueno. pero ya comencé después, después cuando comienza a tatuarme más, ahí sí mi mamá y mis hermanos sí Se preocuparon. se preocupaban porque, oye, era como, mira, en ¿Cuántos el van? cuello. ¿Cuántos van, fiscal? Pero es que, Ajá. mira, no son ofensivos porque nunca ofendo con mis tatuajes. ¿Cuántos tiene, fiscal? ¿Sabe? Más de 60. Yo, sí, porque tú tienes que contar, mira, sí, pero ya va, mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5, ya aquí hay 5, así sean pequeños. Grande, 6, así va sumando. Tengo los retratos de mis hijos, tengo
los nombres de mis padres, tengo tribales, pero de verdad ya he decidido que bueno, fíjate, el más reciente es esta bandera de Venezuela, ¿se verá? Sí. ¿Dónde está? ¿Aquí o acá? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Aquí? ¿De qué El lado? otro ¿De qué lado. lado? De este De lado, ese mira, lado. la bandera de Venezuela, por favor, si la pueden enfocar. Acá. Ahí está. Ujú. Bueno, y estos son acuarelas, creo que se llaman también, con la bandera. Entonces, es lo más reciente que me he hecho, la bandera, hace ya unos meses, pero igual. Fiscal, Pero como, trato de no hacerme más, no quisiera hacerme más. como No, dijimos ya al no más. principio de este podcast, íbamos a pasar. Dijiste dosificar, mira, hay una canción que me gusta mucho, se No llama se- ya va, The Red no- Hot no Chili se me Peppers, adelante. llama Dose. No se adelante que le quiero hacer una propuesta para cerrar este podcast, porque Ajá. era lo que iba a comentar. Lo dijimos al principio, que vamos a pasar del arte, la música, a casos que han estremecido al país y vamos a despedirnos con arte, porque además estamos en una época decembrina que debe ser para el reencuentro, para disfrutar del arte, para la música, para descansar un poco. Nos ha hablado de poemas a lo largo del podcast y queremos que cierre con un poema que pueda ser apropiado, breve, pero que pueda ser apropiado para esta época decembrina. ¿Qué poema podría esta ser? época de sembrina no sé, pero No necesariamente que sea de Navidad, pero sí. me gustaría, por ejemplo, leer lo más reciente. Por favor. Un tren viaja al olvido es un poema del año 2021. Se lo dedico a mi papá Nemer Saab. Yo pudiera leer la última parte, ¿ok? Pues está seccionado en 9 poemas que dice: y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, una vez, otra vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto. Imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Casualmente mi padre falleció el 31 de diciembre del año 2003. Es decir, hace 20 años. Vamos a hablar de vida, pues, o sea, físicamente no está, pero Qué siempre me bonito. acompaña. Fíjate que Qué bonito, en este qué libro bonito. me gusta que se haya elegido en este libro que recoge parte de mi historia literaria. Si enfocas, por favor, Con su papá. se ve una foto mía. Con Tengo su varias, papá. gracias a Dios, con mi papá, pero esta es muy linda en lo personal. Aparte que lo difícil son las Y pérdidas. mira, y aquí están fotos con mis hermanos, Y si en me nuestra permite, familia. al final, no sé, se puede ver allí. Con mi madre, mis hermanas, mis sobrinos. La familia siempre. Bueno, y para mí ha sido familia Ujú. Chávez, Fidel. Yo los considero parte de mi familia porque no puedo negar, ni nunca lo haré. Soy un hombre leal a mis orígenes de quienes fueron personas que me acompañaron. Igual la amistad entrañable que es popularmente conocida con el presidente Nicolás Maduro, o sea, una amistad de respeto existencial de 30 años. Y yo creo que eso es muy bonito también, la lealtad en lo humano a tu familia. Yo he hablado de los amigos, de los amores, de los desamores. Uno, para reivindicar todo eso, tiene que ser leal, porque la traición está al lado de lo leal. Entonces, para conseguirte verdaderos amores, verdaderos amigos, verdaderos hermanos de sueño, si no está la parte de lo que implica la lealtad espiritual, mental, tú estás bordeando la traición. Y allí entonces se acaba todo. Y por ello yo creo que tenemos que ser en eso muy, yo diría, tener la ensoñación de siempre insistir a pesar de traiciones, pero tener la sabiduría, ser una persona sabia, no chocar con la misma piedra enésima vez hasta que terminas destruido. Entonces terminas o loco o terminas enfermo. Uno tiene que reflexionar, y ahí termino con esto, ¿no? Los budistas, los orientalistas creemos mucho, yo por lo menos creo en las 4 leyes de la espiritualidad. Una de las 4 leyes dice, que todo lo que va a ocurrir
debe ocurrir tal como pasa, sin que haya arrepentimiento, sin que tú digas, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Para qué finalmente? Para que tú aprendas de lo que te ocurra y se convierta en una escuela, en una enseñanza de vida. Yo acompañaría eso con una frase de Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra europea que para mí es un genio de lo que implica la vida y la muerte, porque ella ha estudiado la agonía del ser humano desapareciendo físicamente y ha escrito libros sobre eso. Ella dice que las personas más bellas o la únicamente bellas para ella, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, son aquellas que, conociendo el fracaso, la derrota, viendo abismos y precipicios, han podido salir de allí y ver la luz y convertirse en personas mejores, porque han aprendido la lección. Mucho Si no la tenemos que aprendes, aprender. no. Si Mucho no la tenemos aprendes, que aprender hoy en día. si no la aprendes, te quedas en el precipicio. Sí, mucho tenemos que aprender hoy en día y bueno, esperemos que, bueno, qué bonito mensaje, qué bonita reflexión también nos Gracias. pones acá en este espacio y Esperamos que haya disfrutado el podcast. Claro que sí. Mira, ¿sabes que en el Tigre, para terminar, le dicen, en vez de podcast, le dicen popcal. También sirve. también sirve, todo es válido. Muchas gracias, fiscal, gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, feliz Navidad.